A propósito de que hoy celebramos el Día Internacional de la Felicidad, Wow. Sí. ¿qué mejor que una buena sexualidad para ser felices? ¿No es así? Así que inicia la primavera. Indudablemente. Inicia la primavera. Inicia la primavera, las abejitas, 2 por 1. los burritos, Todos felices. todos muy felices. Pues bueno, oye, estabas de delantal y ahora ya me sorprendió aquí la rapidez. la magia de la televisión, Wow. Oye, ¿Cómo es ves? que el tema nos invita a participar a todos. Fíjense que sí. Sí. Y fíjate que además hay un estudio que se hizo en una universidad, la Universidad de Harvard, donde habla de cuáles actividades proporcionan mayor felicidad. Una de las actividades que proporcionan mayor felicidad es una buena sexualidad. El tener un encuentro sexual donde hay satisfacción es una de las cosas con las que nos podemos sentir felices y es gratis. Así que vamos de verdad a darle Hay que ejercerla, esa importancia, claro. ese lugar en la vida de pareja o en tu vida individual. Así que bueno. Sí, claro. Irene, pero mal sexo, esto puede ser tan relativo. ¿Cómo podemos definir al mal sexo? Fíjate ¿Cómo que esto es súper importante, que está mal y que está Sí. bien. Siempre hemos dicho que en sexualidad la palabra bueno y malo está descartada, ¿no? Porque finalmente es muy relativo, efectivamente es muy personal. Pero podríamos decir que hay un mal sexo cuando es un sexo desagradable, cuando no hay sexo, cuando es un sexo poco frecuente, donde finalmente no hay satisfacción, en donde a lo mejor uno de los dos miembros de la pareja, estoy hablando de la sexualidad en pareja, se siente obligado y no es una actividad satisfactoria, sino lo hace para complacer el otro, donde incluso puede haber dolor o puede haber algún tipo de disfunción. Entonces, una sexualidad en donde tampoco hay una buena comunicación en la pareja, en donde incluso a lo mejor hay un resentimiento ahí que está de alguna forma tapado, ¿no? Y que utilizamos al sexo como para ejercer venganza, bueno, pues hablamos que esto, por supuesto, es un foco rojo. Fíjate que es bien importante, no podemos echarle la culpa a un sexo más o menos malo para decir que ese es el principio de un problema de infidelidad. Yo creo que cuando hay una mala sexualidad es el foco rojo de que algo está ocurriendo en esa relación de pareja. Es de ambos, ¿no? Claro. Porque mucha gente se podría sentir presionada, Irene, ¿no? Al decir, bueno, pues yo no me considero tan bueno en el sexo y eso puede ser que genere que mi pareja Se vaya con otra o con ponga otro. los cuernos, ¿no? Y hay creo gente que por ahí tiene, no es... y hemos hablado, ¿no?, de la disritmia, en donde a lo mejor uno de los dos miembros de la pareja tiene mucho más energía, mucho más deseo que el otro. Y bueno, aquí la cosa es ponernos de acuerdo. Pero evidentemente si alguien no tiene esta necesidad tan frecuente de tener relaciones sexuales, tiene que hablarlo con la pareja y tampoco podemos echarle la culpa después. Pues es que como tú no querías tener sexo conmigo, por eso hoy tengo un amante o varias amantes que hacen esa chamba por ti. Creo que antes de tomar la decisión de quedarnos con alguien de una manera definitiva, en una relación más comprometida, sí es fundamental que hablemos de sexo, que hablemos si en esa área nos vamos a poder poner de acuerdo y tenemos, la verdad, la honestidad también de hablar abiertamente de mis necesidades, porque no se vale después utilizarlo como una justificación para una infidelidad. Pero fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención, que vemos parejas que tienen buena vida sexual y aún así hay infidelidad. ¿Y eso por qué? Y entonces estamos viendo qué es lo que está sucediendo. Hemos hablado también en este espacio del triángulo del amor, en donde debe haber 3 elementos fundamentales para que esa vida de pareja subsista. Y uno de estos elementos tiene que ver con la pasión, sí, con la sexualidad, pero hay otro que habla de la amistad, de la intimidad en la que yo te puedo contar mis cosas, confío en ti, estás conmigo y yo sé que eres la persona con la que yo realmente me siento identificada. Pero tenemos un tercer elemento que es quizá hoy la crisis que estamos viviendo y se llama compromiso. Estoy para ti en las buenas y en las malas y a pesar de que quizá en este momento no va yendo tan bien la cosa y vamos a tener esta relación comprometida. Pero es el resultado de la intimidad que decía. Claro, Sí. porque nos conocemos, porque confiamos, porque nos respetamos uno al otro. Entonces ahí está este compromiso. Y el compromiso es una decisión. Poner o no poner el cuerno, ser infiel o ser fiel es una decisión. Hemos hablado que de manera natural los seres humanos pues podemos voltear a ver a mucha gente, ¿no? Podemos sentir atracción y a lo mejor hasta un enamoramiento pasajero con alguien que nos atrae porque encontramos que a lo mejor hay muchas cosas en común, alguien que en mi chamba digo, wow, todos los días me dice, qué guapa, qué bonita, y a lo mejor mi pareja ya no es tan cariñoso. Pero entonces es el momento que si tú empiezas a sentirte atraído por alguien más, antes de dar este paso que puede quebrantar realmente la confianza, la relación, quizá la familia, digas cómo nos ponemos la pila tú y yo, qué área de nuestro triángulo del amor está fallando. Antes de culpar al otro. Claro. O sea, Por supuesto. Es un poco Intentar tapar entender... el sol con un dedo. Claro. Exacto. Y es un poco entender que el tema sexual pasa por algo más allá que solamente la cama. Exactamente. Hay más que eso
muy importante, Humberto, la sexualidad no solamente está en las posiciones del Kama Sutra, en una cama, está en la ternura, está en la caricia, en voltearte a ver, en mandarte un mensajito, en irnos a bailar, en tener una cena íntima, en tener esta cercanía, sí física, pero sobre todo emocional, que nos permita saber que hay atracción, que te deseo y que quiero lo mejor para ti. Entonces, bueno, por supuesto que si hay un mal sexo, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien en esa relación y la posible entrada de una infidelidad está latente, pero no es de ninguna manera una justificación. Ok. Sí, una razón válida. Una para, ¿no? razón válida. Si algo no está funcionando, vamos a echarle, por supuesto, ganitas, vamos a hablarlo, vamos a una terapia antes de que podamos perder algo que a lo mejor es muy importante para nosotros, que es esa relación de pareja. Así es. Y la Esa familia. es la clave, Irene. Claro. Muchísimas Claro. gracias. A ustedes. No perder Gracias. lo más por lo menos, Esa es la claro. recomendación y por supuesto hay que trabajar mucho. Gracias, Irene, por esto. Y bueno, nosotros nos vamos ahora a un brevísimo corte, pero es lunes, es puente, es tu ciudad, es esto. Se va a poner más divertido, ¿verdad, Juan Ramón?